Saludos a todos los que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Este es su amigo, su hermano Cruz Arnaldo Rodríguez. En los controles, en la cámara del video, está nuestro hermano Tuzán Ramírez. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y vamos a enfocarnos en lo que el mismo Cristo dijo referente a su segunda venida. En otro video haremos el enfoque que hace el apóstol Pablo referente a la segunda venida de Jesucristo, ya que por ahí se está hablando mucho y se está predicando mucho sobre que ya Cristo no viene, o sobre que ya vino, o sobre que como ya está en nuestro corazón, ya no estamos esperándolo. Y son posiciones bastante incompletas del plan de Dios en la salvación de la humanidad y el plan de Dios para su Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto vamos a enfocarlo más que todo en Mateo 24 y vamos a tratar de, en estos 13-14 minutos, de condensar toda esta información. No es fácil, porque es una información muy amplia, hay muchas cosas que tratar aquí, la Escritura tiene muchas relaciones y conexiones con estos pasajes de Mateo 24, pero vamos a enfocarnos precisamente en lo que el mismo Cristo dijo referente a lo que ocurrió en Mateo 24. De hecho, Mateo 24 no termina en el 24, sino que el mismo discurso es el mismo discurso que abarca hasta Mateo 25, solo que por causa de quizás no hacer un capítulo tan largo, cortaron el capítulo 24 y prosiguieron en el capítulo 25, pero es el mismo discurso, no podemos desligar Mateo 24 de Mateo 25, es exactamente el mismo tema que Cristo está tratando. También lo trata en Mateo 24, lo trata también Marcos en el capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, solo que Marcos omite unas preguntas que hacen los discípulos, y Lucas en el capítulo 21 también trata este tema y omite preguntas puntuales que tienen que ver es con la segunda venida de Jesucristo. Marcos, capítulo 13, solamente cuando le preguntan, aparte, 4 personas, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, y los hijos de y los otros apóstoles, Andrés y Pedro, le preguntan específicamente cuándo serán estas cosas y cuándo estas cosas van a suceder. Y el tema es que Cristo está hablando en ese momento del tercer templo y de la destrucción del tercer templo que ocurrió en el año 70 de nuestra era, y que lo hizo, lo produjo una invasión del Imperio Romano a la cabeza del general Tito. Entonces, el tema central de Mateo 24 al principio es el asunto de la destrucción del templo y del juicio sobre Jerusalén. Pero si yo no entiendo cómo el Espíritu Santo intercala, encarta la información, la revelación acerca de las 3 preguntas que se hacen o que Mateo 24 logra resaltar y logra proponer, entonces voy a crear una doctrina acéfala, incompleta y totalmente anárquica, que va a terminar por decir que Cristo ya vino solamente a quemar y a prender a Jerusalén en el año 70 y que ya no vuelve más. Y si a eso le añadimos una mala interpretación de la palabra advenimiento, la palabra parusia en griego, entonces tendríamos un caldo de cultivo de decir cosas que realmente eliminan la fe, la esperanza, el ánimo, porque a esta aparición, la segunda aparición de Jesucristo en la tierra, el apóstol la llama la esperanza bienaventurada. Vamos a leer rápidamente Mateo 24 en el versículo 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, mostrarle la edificación del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces note que hay tres preguntas. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, lo que él dice que no iba a quedar ahí piedra sobre piedra. Eso es puntual. Él está respondiendo, él va a comenzar a responder en orden estas tres preguntas. La primera pregunta sobre el templo, y las otras dos preguntas son puntuales también, que Lucas en el capítulo 21 las omite y que Marcos en el capítulo 13 también las elimina. No aparecen estas preguntas de esta manera, solo Mateo. Por eso es que el que se usa más para traer esta información de la segunda venida de Cristo de los tres evangelios que lo reseñan es Mateo. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Eso es puntual. ¿Qué señal habrá de tu venida? Primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, que no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? La palabra señal no significa indicar a algo o señalar a algo. Esa es una falsa traducción, una traducción incompleta que le oí a un predicador, que la señal significa que algo señala algo. No, la palabra señal significa evidencia, testimonio, comprobación, una prueba. ¿Cuándo, dicen ellos, tendremos la evidencia, las pruebas? ¿Cuándo podremos ver con claridad, con verdad, que tu venida está cerca? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué evidencias habrá en la tierra para tu segunda venida? Es la pregunta que le hacen los 4 discípulos, según lo refiere Marcos. Y dice la otra pregunta: y del fin del siglo. Entonces aquí hay una relación, porque hay un conectivo: y del fin del siglo. Segunda venida: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque se asume, se entiende que la segunda venida de Cristo le da terminación al siglo, a la era, a las cosas como las conocemos, al mundo como lo conocemos. Entonces vemos que tenemos 3 preguntas y Cristo comienza a responder en Mateo 24, primeramente lo que tiene que ver con la destrucción del templo. Por eso es que en Mateo 25 es donde más se habla y más se especifica y más se aclara acerca de la segunda venida. Pero también podemos ver en algunos versículos finales de Mateo 24 cómo comienza a esbozarse la idea de la segunda venida y sobre las evidencias que van a traer la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, si nosotros leemos puntualmente, podemos ver acá que en Mateo 24, él dice, lo primero que dice Jesús es: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque van a aparecer muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos ungidos. La palabra Cristo, cuando dice aparecerán muchos diciendo yo soy el Cristo, ungidos diciendo yo soy el que tengo la palabra, yo soy el que tengo la revelación. Si no me oyes a mí, no tienes manera de entender la palabra, no tienes manera de conocer la verdad, obviando e ignorando voluntariamente que en el nuevo pacto todos somos enseñados es por Dios. Yo puedo darte a ti una perspectiva, yo puedo darte a ti una palabra, pero es el Espíritu Santo el que va a desarrollar, el que va a fijar y el que va a establecer esa palabra verdaderamente en tu corazón y hacer que esa palabra produzca. Entonces, porque Él es el que nos enseña. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, siempre se ha oído de guerras y rumores de guerra. Él está hablando puntualmente de esta primera parte correspondiente a la primera pregunta. Está hablando acerca de la destrucción del templo, guerras de los judíos, guerras constantes y permanentes por liberar a Israel del poder de los imperios, del poder del imperio romano, del imperio griego, de los imperios que dominaban en aquel tiempo el mundo antiguo.
esas guerras tienen que ver precisamente con eso. Si es verdad que Cristo trajo juicio sobre Jerusalén en el año 70, eso es puntual y eso es lo que él está diciendo acá. Pero él comienza a dar señales y evidencias más claras y puntuales de cuándo comenzará entonces a darse las condiciones para su segunda venida. Entonces en el versículo 29 habla acerca de inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto ya comienza Cristo a esbozar la segunda respuesta a la segunda pregunta: ¿cuándo, qué señal habrá de tu venida? Pero en el verso 27 de 24 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo primero que establecemos acá es que la segunda venida de Jesucristo va a ser pública, va a ser, todo el mundo la va a poder ver. Es un relámpago, él lo dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la señal del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre. Cuando usted ve un relámpago en esas noches tormentosas que se mueve de un punto a otro, usted no puede ignorar aquella manifestación de luz y aquella manifestación de iluminación y de poder. Pues exactamente así será la venida de Jesucristo. No es que usted lo tiene que ir a buscar a los desiertos, salir a buscarlo en alguna parte. No es que usted lo va a encontrar en un aposento, en un camellón, escondido, oculto. No, es que Él cuando venga va a manifestar su gloria y se va a ver a través de todo el firmamento. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Hay una manifestación visible, habrá una manifestación visible, 100% de la segunda venida de Jesucristo. Luego pasa así al verso 29, donde habla que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es puntual, esto es exactamente así. Yo no le puedo buscar una interpretación a esto. Yo no puedo buscarle un subterfugio lingüístico, mental, escritural, o tampoco puedo ignorar esto. Dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 32, yo creo que con esto vamos a terminar este video porque ya el tiempo se nos está terminando. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí, cuando habla de generación, hay gente que utiliza esta palabra para decir que era referente solamente a la generación que estaba oyendo a Cristo en el año 32, 33, y que esa generación era de 40 años y que se cumplió en el año 70, por lo tanto ya Cristo vino y no vuelve más. Lo que no entienden es que hay una relación puntual de ambigüedad en la profecía. La profecía tiene un cumplimiento en aquel tiempo referente a aquellos que iban a ver la primera pregunta, y también tiene un cumplimiento puntual en los últimos tiempos de aquellos que van a ser la última generación. De hecho, el profeta Moisés habla sobre la generación de 70 años y la generación de 80 años. Por hoy hemos llegado al final. Vamos a ver si podemos retomar en el próximo video esta parte de Salmo 90, donde Moisés habla sobre dos tipos de generaciones, una de 70 y una de 80 años. En el nombre del Señor, muchas gracias y continúe con nuestro canal de YouTube.